conversatorio de hoy. De todas maneras, vamos a dar inicio, tenemos un retraso casi de media hora, con las palabras formales de apertura por el ingeniero Porfirio Rodríguez, coordinador general de Participación Ciudadana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Suponiendo que no se trata de un conversatorio, obligar a la tribuna. Acérquese más al micrófono. Aquella tribuna transformada que está allá arriba y vamos a conversar aquí mismo. En el año 2003, la República Dominicana fue sacudida por la noticia de que uno de los bancos del sistema financiero de mayor publicidad e injerencia en la vida nacional había incurrido en un fraude, violentando las disposiciones legales del Estado en materia bancaria. Posteriormente, otras dos instituciones eran denunciadas por el Estado Dominicano como causantes de similares hechos punibles. Nuestra historia reciente no registra crisis económica, política, social e institucional de igual magnitud que la generada por el colapso de dichas entidades bancarias, Baninter, Bancrédito y el mercantil. Es en ese escenario que 52 organizaciones de la sociedad civil decidimos aunar esfuerzos y constituir la coalición por la transparencia y la institucionalidad, CTI, con la finalidad de que tales hechos, por su magnitud y efectos negativos a corto, mediano y largo plazo sobre nuestra nación, no quedaran encubiertos por el manto de los mismos, sino que sirvan como el catalizador que requiere la sociedad dominicana para poner fin a la cultura de impunidad que ha imperado en nuestro sistema por tantos años, especialmente los cometidos por personas de cuello blanco y además los más privilegiados en la sociedad. Hechos que, según declaraciones conjuntas dadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en fecha 19 de septiembre del 2006 y julio del 2007, precipitaron una crisis financiera equivalente al 20% del Producto Interno Bruto, lanzando 1,5 millones de dominicanos a la línea de pobreza, provocando una crisis de confianza y fuga de capital que originó la desvalorización del peso dominicano en más de un 100%. Acontecimientos que han sido objeto de críticas, seguimiento de pocas críticas, seguimiento y pronunciamientos por parte de algunos sectores de la prensa, del empresariado y de la sociedad civil, exigiendo una correcta y oportuna aplicación de justicia sobre los mismos. Los pocos medios que dan cobertura publican versiones sobre lo que sucede en las audiencias de fondo tan contradictorias que parecen reseñas de casos distintos. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación tienen un poder sobrecogedor en la opinión pública. Las noticias que suministran llegan a miles de personas con mucha rapidez. Tienen la posibilidad de guiar la opinión pública por caminos de verdad y de derecho, pero también pueden, con desprecio de toda conciencia, ponerse a disposición de intereses revestidos de parcialidad, sectarismo político o intereses económicos, contaminando así la veracidad de los hechos que informan. Sin embargo, debemos reconocer que existen periodistas verdaderamente ejemplares que saben sustraerse de las influencias de carácter político, social y económico, que luchan por informar oportunamente y que siempre están apegados a los dictámenes de su conciencia. Hoy la Comisión de Transparencia y de Institucionalidad se siente muy complacida de que periodistas de la trayectoria de Juan Bolívar, de Nuria Piera y de Gustavo Olivo compartan con nosotros sus valoraciones acerca del rol que ha jugado la prensa en el seguimiento de los casos de fraudes bancarios. Hechos que no deben ser registrados como uno más de los tantos casos de corrupción que no han sido sancionados y cuyos autores se pasean por nuestras calles como gentes de éxito con sus abultadas cuentas bancarias, cuyo origen es cuestionable. Porque estos fraudes bancarios constituyen los casos de corrupción que más han atentado contra la gobernabilidad de nuestra nación y cuyas consecuencias y efectos negativos estaremos pagando por más de 20 años. Queremos finalizar diciendo que la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad entiende que el castigo ejemplarizador sobre aquellos cuyas actuaciones se colocan por encima de la ley sería el más claro mensaje del destino que como nación todos los dominicanos nos urge construir. Estas son unas palabras que con la comisión nuestra preparamos, pero yo quiero añadir de una manera más informal que
Este es el 9º conversatorio que estamos haciendo sobre este tema. Mucha gente a veces nos dice, bueno, ¿y qué han hecho ustedes? Y uno se sorprende que este es el 9º y que haya gente que no se haya enterado ni del primero hasta el 8º. Porque lamentablemente hay medios que son manejados por gente de los que están siendo acusados, como es el caso del Listín y el Diario Libre. Y hay otros medios que precisamente por una suerte de solidaridad y como por una especie de cultura de que los que comparten la misma actividad tienden a veces medio a, si no a encubrirse y a taparse, por lo menos a hacerse los locos. La verdadera realidad es que aquí la prensa no le ha dado a esos 9 o a los 8 anteriores y a este 9º el despliegue que se le debería dar a un tema como este, porque hay una especie de connivencia ya en la sociedad de un poco dejar pasar y dejar que el manto del olvido, ese crimen monstruoso que significó la quiebra de esos bancos en términos del impacto en nuestra economía, queden, si no totalmente impunes, lo más diluido posible. Por eso yo debo rescatar y solidarizarme con lo que acabamos de plantear, de que en una sociedad como esta, periodistas que han mantenido una posición de denuncia permanente y de crítica y de exigencia y reclamo de que aquí se castiga lo que hicieron esos fraudes colosales, pues tienen un mérito extraordinario en nuestra sociedad. Y en este caso, pues aprovecho para reiterar que el caso de Juan Bolívar, de Nuria y de Olivo, que están hoy con nosotros, y de muchos otros, como Clave Digital, que en eso ha sido uno de los vanguardias. Uno de los temas que decíamos ahí, la información. La hija mía que estudia periodismo en estos días me dijo, papi, ven a ver esta reseña del juicio que hizo Clave Digital, porque a ella le sorprendió lo clara, lo inteligible y lo bien resumida que estaba. ¿Por qué? Porque hemos visto una campaña de desinformar y de casi parecer que lo que hay aquí es una componenda para hundir a este pobre hombre y le quieren hacer un daño por intereses políticos y por tal. Yo creo que nosotros como sociedad civil debemos ser firmes en el reclamo de que aquí se castigue a la gente que se robaron miles de millones de pesos, porque no fueron 1 millón, ni 10, ni 20, 30 mil millones borrados de cuentas, son cosas horribles. Y yo creo que también este folletico debemos ver cómo lo imprimimos de nuevo y lo repartimos, lo hacemos llegar a los colegios, a las universidades, para que aquí todo el mundo se entere y sepa que eso fue un fraude colosal y estamos a próximo de que se sentencie sobre ese caso. Y es vital que nuestra sociedad cierre fila en torno a un reclamo de que se sentencie y se condene a lo que hicieron esos fraudes bancarios. Sin más preámbulo por mi parte, pues yo creo que ya pues los panelistas de hoy le harán más explicación sobre este tema de la prensa y los medios y los escándalos financieros. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Porfirio Rodríguez por su palabra de apertura en este 9º conversatorio. De inmediato vamos a dar inicio al panel, valoraciones del rol que han jugado los medios de comunicación frente a los casos de fraudes bancarios. Iniciamos con el licenciado Juan Bolívar Díaz. Hemos organizado 20 minutos la exposición de cada uno, sabiendo que dándole la oportunidad también a Nuria que pueda participar. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad. Bueno, yo creo que todos nosotros sabemos que la comunicación social tiene una hipoteca, un compromiso que no es una actividad mercantil más, aunque a decir verdad, en las últimas décadas en todas partes del mundo se ha mercantilizado cada vez más la comunicación a tal grado de que han caído las barreras o los límites que se habían impuesto en sociedades democráticas como Estados Unidos o en Europa a la concentración del poder de comunicar. Y esa liberalización al amparo a los golpes del salvajismo del liberalismo absoluto ha concentrado más los medios y los ha convertido en instrumentos al servicio de intereses particulares cada vez más clara y definidamente. Es decir, hoy casi ni se discute en los ámbitos académicos, en los ámbitos internacionales que quedaron agobiados e inhibidos en los años 80 por la campaña que realizó Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados en el mundo, estigmatizando a todo el mundo académico que cuestionaba el sistema de comunicación social en el mundo y la forma en que se estaba ejerciendo la misma. El informe de la Comisión McBride
que era como se conoce, aquel de que contrató la UNESCO, un equipo que encabezó un irlandés, no era soviético como algunos creen, sino irlandés, concluyó dando un dictamen tremendamente dramático sobre la situación de la comunicación social en el mundo, la desigualdad y la capacidad de concentración de la misma en pocas manos en el mundo, en pocos países, y dentro de esos países, aún en los países más ricos y desarrollados, en muy pocas empresas. Esa situación se ha agravado en los últimos años. Todo eso es un preámbulo necesario para que entendamos qué es lo que está pasando en el periodismo dominicano y en los medios de comunicación en relación con estos fraudes. Obviamente que la importancia de la magnitud de esos fraudes ameritaba que todo el aparato comunicativo concentrara su acción en la información de los mismos, que en algunas ocasiones cualquier cuestión trivial ha podido tener más importancia para esos medios que lo que implicó una quiebra de 3 bancos que en el monto del fraude superaron el presupuesto nacional del año 2003 cuando se produjeron. Hay que recordar que el presupuesto nacional de ese año era de 83.000 millones, terminó siendo la ejecución terminó en 89.000 millones de pesos, y la quiebra de los 3 bancos llegaron alrededor de 100.000 millones juntos, así que superaron el presupuesto. Eso es una proporción sin precedente en el mundo, en la historia de las quiebras bancarias. No hay una nación del mundo que una quiebra bancaria en un solo año hayan superado el presupuesto de la nación. Por supuesto, eso implicó una serie de consecuencias graves, una quiebra de la economía nacional, con la contradicción de que se produjo ya en el ámbito de cuando estábamos empezando una campaña electoral y aquello se politizó excesivamente, a tal punto que para los que aspiraban a suceder el gobierno o a sustituir el gobierno de turno, el problema se limitaba simplemente a un problema de gestión administrativa del Estado. Y ciertamente que hubo gestión administrativa, tanto en ese como en el anterior gobierno, una responsabilidad muy compartida en que los bancos llegaran a los niveles de desorden en que llegaron, por la falta de seguimiento, de vigilancia, de supervisión. Pero de todas maneras ese factor iba a marcar demasiado el arranque de la lucha o de la denuncia, de la información, del debate sobre las quiebras bancarias, y lo sigue marcando todavía. Hay todavía muchos comunicadores como confundidos, hay gente que no entiende que las quiebras bancarias de cualquier manera, independientemente de la forma en que fueron enfrentadas por el gobierno, de todas maneras implicaban ya una desestabilización económica que iba a tener repercusiones devaluatorias y de grave inflación como quiera. Es posible que el peso no llegara al 55, pero iba a llegar a lo mejor el 45 al 47 por 1, aun cuando el gobierno no diera la cantidad de dinero que dio en efectivo, porque de no haberlo dado, como no debió haberlo dado, por lo menos en esa proporción, haberlo dado limitadamente. De todas formas, esa quiebra iban a desatar una incertidumbre en los posesionarios de las inversiones que iban a perderse, que iban a generar una búsqueda de su dinero en otros bancos, que iban, en la medida en que no obtuvieran respuesta, iban a generar ciertamente repercusiones graves de todas formas. Es decir, que el problema de la crisis financiera de la nación, el deterioro de la calidad de vida del país, no está determinado fundamentalmente por la manera en que se le manejó, sino por el fraude, complicado por la manera en que lo manejaron. Pero es el fraude lo que determina la quiebra económica del país, esos 3 tremendos fraudes. No hay que hablar de lo que ha implicado los organismos internacionales, todos sabemos que han establecido en 1,5 millones de pobres adicionales el costo social que ha tenido para la República Dominicana, que tuvieron esas 3 quiebras bancarias. Y a pesar de eso, sin embargo, para la mayoría de los medios de comunicación social no ha sido mucha noticia la ocurrencia de estos fraudes. La mayoría de ellos se han dedicado a justificarlos o han guardado silencio en el trayecto, sobre todo a partir del inicio del juicio. Pero no solamente ocurrió con medios de comunicación, que eso influyó también el hecho que hasta los
gestores religiosos de la sociedad dominicana se lavaron las manos y escuchamos a las máximas autoridades religiosas decir que eso era un asunto de la justicia. Una cosa que había descalabrado el país era solamente un problema de que la justicia investigara. Los medios de comunicación en este caso han desertado de su responsabilidad social en sentido general, por supuesto, y la gran mayoría de los comunicadores. Pero ¿a qué se debe también el que eso haya ocurrido? Estaban demasiado concentrados los medios, incluyendo en manos de los bancos que quebraron, vinculados a esos bancos y al sector financiero en sentido general, que además quedó de alguna manera sacudido por la quiebra de esos 3 bancos, los demás. Hay que recordar que 6 de los 10 diarios que se editaban en ese momento correspondían a 2 de los grupos financieros quebrados, a los 2 más grandes, que solamente Baninter tenía 4 diarios en ese momento, el Financiero, Última Hora, El Expreso y Listín Diario. De los 10 solamente un banco tenía 4. Y Bancrédito era propietario de Diario Libre, que ya van 5. Ese era otro periódico, ese era otro medio. Y además de una cadena de televisión y de radio y de varias revistas. En el caso de Baninter tenía la posesión también de una serie de canales de televisión, 8 canales de televisión, 72 emisoras de radio, un sistema nacional de telecable. Y arriba de todo eso, pues Baninter era el principal anunciante del país y financiaba de esa manera a una proporción importante de los programas de televisión y radio, de farándula, de deportes e incluso de entrevistas y de comentarios políticos. Es decir, tenía también una red muy grande entre los comunicadores, de gente que le agradecía, porque además era el principal prestatario, era el banco donde todo el mundo conseguía lo que necesitaba sin mucho trámite. De manera que había una gran cantidad de gente en los medios que le debía favores. Cuando se produce la quiebra, además, se supone que eso sacudió todo el sistema comunicativo. Primero porque la devaluación y la inflación puso en crisis a la mayoría de los medios, que por depender, por ejemplo, en la televisión y en los periódicos también, en una alta proporción de material importado, vieron de un día para otro duplicados sus costos y triplicados sus costos de producción, sin que pudieran revaluar la publicidad en esas proporciones debido a la crisis. Y eso debilitó todo el sistema comunicativo al mismo tiempo. Hay que recordar que, por otro lado, aparte de eso, había otros bancos que estaban, como se demostró después, en situación de debilidad, el Banco del Progreso, y ya tenía también una cadena radiofónica. Y el Banco Popular, que no se vio involucrado en esa situación de crisis y debilidad, sin embargo, también tenía su propia cadena de medios. Y al estar en el medio del debate entre los bancos y entre los banqueros, pues esos medios en algún momento también pasaron a ser condescendientes, o por lo menos a inhibirse de participar activamente en la denuncia de la situación. De manera que nos quedamos virtualmente con 2 o 3 periódicos que se ocupaban de lo mismo. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, a continuación se produjo toda una serie de esfuerzos de los involucrados en la quiebra bancaria, que apelaron a la solidaridad gremial y empresarial y a los estatutos de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde la desgracia de uno compartida por los demás. Y en muchos casos se tendió una cortina de generoso silencio, o por lo menos de reducción del espacio dedicado a la denuncia de esta situación. El seguimiento que se ha dado en los medios de comunicación al proceso judicial es verdaderamente penoso. Se ha salvado incluso por la presencia de Clave Digital y del semanario Clave en algún momento, y de algunos programas de radio y de televisión muy contados, porque de no haber existido esos medios en esas circunstancias, probablemente el silencio hubiese sido mucho más espeso. Desde luego, todo eso dentro de un panorama de confusión muy grande, dentro de un cuadro de mucha confusión, porque al mismo tiempo esa crisis había repercutido en la política,
el presidente Hipólito Mejía intentó utilizar esos medios como recurso para promover su reelección, los adocenó y al mismo tiempo se dieron las contradicciones tan graves que uno de los beneficiarios de uno de los mayores préstamos individuales de Baninter, el señor Julio Jacín, empezó a hablar por 3 o 4 de los mismos canales que habían sido incautados, una cosa verdaderamente vergonzosa y además ofensiva para la sensibilidad de la sociedad dominicana, que no fue capaz ni siquiera de rechazar enérgicamente que eso pudiera ser una realidad en esta sociedad, cuando ese señor, como todos los que estaban involucrados en esas dimensiones, tenían que haber respondido también ante la justicia. Se inició el proceso de investigación criminal. ¿Cómo se manejaba el banco? La estructura fraudulenta instalada. Eso no era más que un chantaje. Porque no han podido rebatir la verdad. Parece un cuento de hadas. Cada uno de estos imputados es culpable. Pero la investigación tiene que ver con lavado de dinero. Esa vinculación es real. Por eso no tienen credibilidad. Pruebas abrumadoras. Y es una actividad delictiva por años. Crónica del fraude bancario, de lunes a viernes, después del noticiero de la noche, por CDN. Sí, yo soy Pablo Muñoz, ingeniero civil. Lo primero es felicitar esta iniciativa. En segundo lugar, agradecer la invitación personal que me hizo el licenciado José Urbina, que no sé si está aquí, me gustaría agradecerle personalmente esta iniciativa y esta invitación. En tercer lugar, cuando vi este escenario, dije, no tengo capacidad para hablar ante tanta gente que sabe tanto y que están preparados y con tanto nivel académico y profesional. Pero lo que han dicho esta gente aquí me ha conmovido, me ha estremecido. Y pienso que, sinceramente, diría que casi un pensamiento, una forma de pensar en voz alta, a ver si es posible que CTI coja la iniciativa de hacer un tipo de estos paneles públicamente en televisión. No sé si habrían medios de televisivos que se atrevan, porque ya hay que hablar así, a hacer un tipo de esta cosa para que todo el público, para que toda la sociedad civil se entere de esto, porque esto no es posible. Lo que ha narrado Gustavo y lo que ha narrado Juan Bolívar y lo que apunta finalmente Fausto, yo estoy estremecido, yo no quería hablar, pero ¿cómo viene uno aquí y oye toda esta cosa y se puede quedar callado? Imposible. Por favor, piensen, y si quieren yo puedo contribuir con ustedes en cualquier momento, no solamente para leer, no solamente para decirlo por este folleto que está tan claro y preciso, sino en televisión y en un movimiento, una cosa que estremezca a este país, porque esto no puede ocurrir así. Muchas gracias. Yo quería plantear una preocupación que tal vez es nueva. Cuando se estuvo en todo este proceso, se ha vendido mucho la idea de que desde el problema de los medios de comunicación y la difusión de estos temas no ha estado solamente vinculado a la autocensura que desde muchos medios y muchos periodistas se han impuesto, sino también, y a las presiones, sino también a que desde alguna forma las autoridades gubernamentales, estatales, responsables de mantener la acusación,
no han desarrollado una estrategia de comunicación clara para difundir sus ideas en torno a los fraudes. Y uno de los argumentos ha sido mucho el tema de que se trata de un área muy sensible para la economía dominicana, como son los bancos, y que eso podría generar de alguna forma alguna situación negativa para la economía dominicana. Entonces yo quisiera saber si realmente también este elemento es parte de toda la situación que hay con relación a la poca difusión y si realmente desde las autoridades hay una estrategia de comunicación clara hacia difundir estos temas. Lo digo porque, por ejemplo, y claro, hay también desconocimiento de la población. No sé cuánto de los que estamos aquí sabemos que hay un programa de televisión que presenta y analiza lo que va ocurriendo en los juicios. Y entonces yo me pregunto si eso también ha sido motivo. O sea, yo me enteré porque un día pasando canal me encontré con el programa y obviamente me convertí ya en una usuaria del programa. Entonces ahí también tengo un poco como la preocupación de si el manejo de la estrategia comunicacional ha sido también adecuada. Gracias, Marina. Lamentablemente no escuché los discursos. Sí escuché la pregunta de la periodista, creo que periodista Marina. Perdón. De la señora Marina, ¿verdad? Que preguntó que qué había hecho la Administración Monetaria y Financiera para difundir este problema. Miren, ella creo que explicó parte de lo que hemos hecho. No solamente hemos fortalecido el Consejo de Defensa, o sea, los abogados que componen la defensa de la Autoridad Monetaria y Financiera en estos casos, sino que también hemos tratado de hacer transparente todo este proceso. La página de internet del Banco Central tiene publicado en este momento las auditorías mencionadas por uno de los panelistas y otros los que hicieron comentarios para acceso a toda la población. La manera más fácil de difundirlo fue precisamente esta. No se sorprendan de lo siguiente, con todo lo que es el Banco Central de la República Dominicana, que desde mi punto de vista y quizás para la generalidad de la población, es la institución de mayor credibilidad del Estado en la República Dominicana, no se sorprendan que para nosotros conseguir que un medio de comunicación publique sin que nosotros lo paguemos algo relacionado a los fraudes bancarios es muy difícil. Óigame bien, para que Banco Central de la República Dominicana consiga que algún medio de comunicación reseñe algo que ha acontecido importante en relación a los procesos de fraude bancario nos resulta muy difícil y terminamos haciendo espacios pagados. Esos espacios no son gratis, ¿eh? Estamos hablando de muchísimo dinero que se invierte para que la población se entere de lo que está pasando. El programa de televisión que mencionó doña Marina se llama Crónica del Fraude. Es en el canal 37, después del noticiero. Es un programa 100% patrocinado por el Banco Central de la República Dominicana. Es un espacio no gratuito, es diario de lunes a viernes. Los panelistas, muchos han sido, algunas de las personas que han hablado acá, el señor Juan Bolívar Díaz ha participado en él, han participado otras personas de la sociedad civil, de participación ciudadana, de Finjus, etcétera. Pero normalmente los que vamos a estos programas somos los abogados que tenemos a cargo los procesos. Yo sí le puedo asegurar lo siguiente, hemos hecho de verdad un gran esfuerzo. Ustedes no se pueden imaginar para una persona como Héctor Valdés Albizu, que es un burócrata hace 37 años, haber encontrado una coyuntura como esta y una situación tan difícil. Lo que él nos ha instruido, a mí como coordinador del Consejo de Defensa, del grupo de abogados, y a todos los abogados es que le quiten ese problema de encima, que lo dejemos concentrarse en el manejo de la economía. Y la instrucción que nos ha dado, igual el superintendente de banco, es tratar de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Le quiero decir algo, no sé si lo tocaron, yo sé que el tema efectivamente es
en relación al papel de la prensa, pero tengan todas las garantías y sirvan de canal de reproducción de lo que voy a decir. Esta autoridad monetaria y financiera no está negociando, ni va a negociar, ni es posible ningún tipo de negociación con la contraparte, ni en el caso Baninter, ni en el caso Bancrédito, ni Mercantil. Señores, lo que pasó ahí fue brutalmente grave, lo más grosero que ustedes se puedan imaginar. Y es penoso que en los juicios que se celebran en el Tribunal Colegiado, esperemos que este juicio en el caso Baninter termine muy pronto, perdónenme si me cedo el moderador, esperamos que termine muy pronto, pero esos juicios solamente estamos los imputados y sus abogados, y estamos del otro lado, la parte civil, los ministerios públicos y nuestros abogados, y yo obviamente estoy sentado ahí permanentemente. El público no está interesado, la población es ignorante de que por los próximos 20 años va a sufrir las consecuencias de que un solo individuo en el caso Baninter, junto con un grupo de cómplices, se robó el futuro de nuestro país por los próximos 20 años. Y nosotros no tenemos la conciencia como nación, como población, de entender que no somos capaces, si ponemos en duda la capacidad del Poder Judicial, de todo el Poder Judicial, para juzgar un solo hombre, que controla, es cierto, un medio de comunicación, quizás el más importante del país, pero además tiene abogados, y quiero decirlo con toda responsabilidad, abogados con la carencia de escrúpulos suficiente como para utilizar ese medio de comunicación en defensa de un crimen contra toda la población en República Dominicana. Eso hay que decirlo con toda responsabilidad, porque este tipo de personas están utilizando ese medio de comunicación vendiendo la idea de que están defendiendo un patriota. Y definitivamente están defendiendo un delincuente que la única diferencia que tiene con el resto fue la cantidad de dinero que robó. Y nosotros como población, todos ustedes que son entes importantes, tenemos el deber, la obligación ineludible de darle seguimiento a este proceso para que se marque una frontera entre el pasado y el futuro que yo creo que como país merecemos. Yo quería decir esto, perdonen la vehemencia y perdonen el tiempo que me he tomado, pero no quería desaprovechar esta oportunidad para expresar esta opinión y expresar también la felicitación por este tipo de eventos, y espero que en el futuro se celebren, y me comprometo públicamente acá de que Banco Central, Superintendencia de Bancos, pone a disposición de estas entidades el programa de 1 hora diario, de lunes a viernes, mientras nos aguante el canal de televisión, ¿verdad? De lunes a viernes lo ponemos a disposición, y esa cámara que ustedes ven al lateral, ¿dónde está Camacho? Esa cámara que ustedes ven acá es una cámara del Banco Central de la República Dominicana que vino a filmar este evento para esos cortes ser utilizados y que la población se entere de lo que está pasando. Lamentablemente el horario que conseguimos es muy difícil. Ojalá otros medios de comunicación privados nos ofrezcan sus espacios para nosotros reproducir. Si tenemos que pagar, ojalá no sea así, bien, lo haremos, pero ojalá tengan el valor de entender la importancia de estos procesos y nos den los espacios para reproducir la verdad de lo que sucedió en el caso Baninter, y que no debe llenar de vergüenza como nación. Pero esa vergüenza solamente se va a redimir el día que el Poder Judicial dicte una sentencia, que no puede ser cualquier sentencia, tiene que ser una sentencia ejemplarizadora. Nosotros vamos a pedir, y sé que el Ministerio Público está en esa intención, y aquí están sus representantes, la pena máxima para todos los imputados. Es el deber entonces del Poder Judicial y de todos ustedes y la población dominicana de exigirle a ese Poder Judicial que cumpla con su responsabilidad, que nosotros en la medida de las circunstancias hemos tratado de cumplir con la nuestra. Gracias, y dispensen el tiempo. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante la participación de ustedes. Apolón Muñoz, si se puede hacer un panel televisivo, que es su pregunta final. Bueno, yo creo que se puede hacer, y de hecho se han hecho, por lo menos en 1+1 se han hecho varias veces. Mañana justamente van los abogados del Banco Central y allá se llevan sin cobrarle.
Todas las veces que han querido ir y las veces que nos hemos invitado siempre ha sido igual, sin cobrarle. Y se puede hacer en jornada extra un domingo también, y tal vez en algún otro programa de televisión por ahí, pero no son muchos más, ¿no? Luis Checker, el papel de la Sociedad Interamericana de Prensa y si influye en garantizar la libertad de información. La Sociedad Interamericana de Prensa es una institución que agrupa propietarios de medios y directores, y su fin fundamental es defender los intereses de eso, la libertad de empresa en realidad. Para ello la única limitación que existe a la libertad de prensa y de difusión es la que imponen los gobiernos. Ellos no reconocen que el sistema de propiedad impone una serie de limitaciones, y ellos nunca imponen limitación porque ellos son más o menos los administradores designados por Dios para administrar la libertad de expresión del resto de la sociedad. En cuanto al planteamiento de Ángela Jaque, si es necesario reforma en los medios de comunicación social. Bueno, eso es un tema de debate perpetuo, internacional y en todas partes. Yo decía ahorita que mucha gente se acobardó a raíz de la campaña de Estados Unidos y Gran Bretaña y sus aliados, hasta el punto que la UNESCO desertó de las preocupaciones que se expresaban, y en los mundos académicos y de las instituciones internacionales se ha reducido. Yo siento que ahora están retomando un poquito de preocupación. En los últimos 2 o 3 años yo he participado en varios eventos internacionales donde siento que se está volviendo a hablar con un poco más de libertad sobre la situación, el estatus de la comunicación en manos de los grandes capitales, pero es muy difícil. Evidentemente que hay que distinguir entre la concentración de los periódicos y la concentración de los medios electrónicos, porque los medios electrónicos son administrados por el Estado, la propiedad la autoriza el gobierno, y es una cosa imperdonable que un grupo económico pueda concentrar la propiedad de 72 emisoras de radio o de 8 canales de televisión en un país, porque se supone que debería el Estado velar porque eso no ocurriera. En la actual ley de telecomunicaciones hay facultades para el Estado para evitar eso, pero por supuesto, como esas frecuencias no se ponen a nombre de una misma empresa, todas se compran y se venden en un mercado secundario. Nadie se interesa por investigar cuáles son los reales propietarios, ni no se puede aplicar, no se aplica la ley, pero incluso hay previsiones en la legislación actual para evitar el monopolio. Otra cosa es diferente a los periódicos, que al fin de cuentas cualquiera de nosotros puede mañana instalar una impresora y editar un periódico, y debe haber más libertad para eso, por supuesto, pero nosotros no podemos instalar mañana un canal de televisión ni una emisora de radio. Y esa es la diferencia fundamental, de que sí, los medios tienen que ser administrados con un criterio diferente. Y la mayoría de los medios han sido entregados en operación, aquí como en todas partes del mundo, por los gobiernos atendiendo a intereses políticos y económicos. Así como ahora en Venezuela le quitaron o no le renovaron, porque hay que decirlo, no le renovaron la licencia de operación a Radio Caracas Televisión, y se convirtió en un drama internacional. Definitivamente el gobierno tenía derecho a renovarlo, a no renovarlo, y así como otros han dado a unos y a otros y han repartido como les da la gana, el gobierno tenía derecho también en eso, pues la legislación lo preveía. Desde luego hay un interés político en esa decisión, pero no son intereses políticos los que han determinado la posesión de los medios en todas partes. Nada más que fíjense que ahí sí ofende, porque es una acción que la toma un Estado por razones políticas contra una empresa. Ahí sí entonces hay limitación de la libertad de expresión. En el resto, cuando ese mismo Estado beneficia a empresas en perjuicio de universidades o de comunidades, entonces no hay problema. Así que eso es una sociedad de empresarios para defender los intereses empresariales, no hay ninguna duda de eso. La otra pregunta de la abogada aquí es de cómo qué hacer para evitar que los medios estén en manos del poder económico. Está vinculado a eso, no hay mucho más que hacer, tampoco hay fórmula.
Nadie tiene una receta hoy día porque definitivamente el mercado de competitividad de esos medios con una tecnología que se renueva con tanta frecuencia requiere de grandes capitales y ahí ha tendido a desaparecer las pequeñas empresas de prensa escrita como de radio y de televisión. Ya no se puede imprimir un periódico y vivir de la venta como ocurría 20 o 30 años atrás todavía, que el Nacional vivió casi de la venta en los años 60 aquí, y se vendía 10 centavos, y podía financiarse casi solamente de la venta. Eso es imposible ya. Bueno, sobre el estatus de los medios incautados nadie sabe. Yo no sé cuál es el estatus de los canales de televisión que eran propiedad de Baninter, ni de las 72 emisoras de radio. Esos son secretos de Estado, no hay ninguna transparencia sobre eso, yo no lo sé. Y finalmente, en cuanto al planteamiento de Francisco, que tiene que ver también con el que ha hecho Doroteo, si la devolución del listín diario contribuyó a aumentar el poder de chantaje, ciertamente, Francisco. Si el chantaje no es un factor importante en la inhibición de empresarios de la comunicación, no solamente la solidaridad, sino el temor a ese chantaje, no solamente porque ellos son propietarios de medios y pueden ser chantajeados de medio a medio, sino porque son propietarios de otros negocios y pueden ser chantajeados y acusados. De hecho, ha sido así. A Pepín Corrique, por ejemplo, el Listín Diario lo puso en primera plana un día hace un año y medio, a propósito de que lo citaban en España para un juicio que después se demostró además que no tenía ningún fundamento sobre el problema de la fábrica de cemento. Y lo pusieron como si fuera acusado de un crimen en la primera página con foto y todo. ¿Por qué? Porque era poniéndole un chantaje a Pepín para que fuera más efectivo en la demanda que esos señores le habían hecho para que no se acallara entre las Antillas, acallara a los de Telesistema y desde luego en los periódicos. Por supuesto, hay que decir que mucho influye también la posición profesional de cada uno, porque ni en Teleantilla ni en Telesistema nos han podido acallar. Nosotros hemos seguido debatiendo el tema y hemos seguido haciendo entrevistas y comentarios cada vez que se nos ocurre sobre la materia y no nos han votado. Definitivamente la responsabilidad de la ciudadanía es muy grande, yo convengo con eso. Aquí este país yo creo que hay una complicidad y una tolerancia a la corrupción muy grande y una gran incapacidad para reaccionar efectivamente sobre ella. El Listín Diario efectivamente debió haber seguido el curso, o peor que lo que pasó con el diario Excelsior en México. Yo pongo ese ejemplo porque es un caso muy notable de una sociedad donde la gente tiene una criticidad. El diario Excelsior de México decían que era el periódico de América Latina, y lo era. Yo llegué a estar en escenario como el de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nairobi en el año 1976, y Excelsior tenía allí 2 reporteros, no uno, no, 2 reporteros. Y Excelsior cubrió la guerra de Vietnam y cuando no había un acontecimiento internacional donde Excelsior no estuviera presente. Era un diario de un poder enorme y se decía que el director Julio Scherer era el segundo hombre de poder después del presidente en México. Eso era muchísimo. Sin embargo, cuando al final del gobierno de Luis Echeverría, el gobierno vengándose del espacio de libertad que fue abriendo Excelsior en esos años, organizó un asalto al periódico, que era una cooperativa, a través de la compra de una serie de gente de la cooperativa, de trabajadores, individuos sin escrúpulos. Sacaron al director y a todos los periodistas del local con violencia, desfilaron por el Paseo de la Reforma, y a los 2 o 3 días todos los intelectuales y profesionales que escribían en Excelsior fueron renunciando en masa, y Excelsior de la noche a la mañana, el gran diario de América Latina, se quedó, y habían decenas, probablemente 200, 300 intelectuales que escribían en Excelsior y en sus suplementos, diarios o semanales, porque era una industria, un periódico muy grueso y una industria muy grande a la semana de publicación. Y Excelsior devino hoy día en un periódico que quebró,
fue comprado por otro y hoy no tiene ninguna significación en México. O sea, la población le cobró, la gente suprimió las suscripciones, que era un periódico que tenía 150,000 suscriptores, y de un momento a otro ese aparato se convirtió en lo que debió haberse convertido después de lo que ocurrió. Aquí no ocurre nada de eso. Como lo mismo en el Perú, fueron condenados gente por haber recibido $5,000 de Vladimir Montesinos en la televisión. Productores de televisión fueron condenados. Aquí hubo uno que tenía 4,000 millones de pesos y sigue hablando por la televisión.